Quiero hablarle hoy de dar solo un buen reporte. Dice que cuando los dos espías regresan de donde Moisés los envió a espiar la tierra y a que miraran la geografía y el estado de la tierra, dice que ellos regresan y hay hombres como Caleb y como Josué que ellos dan un buen reporte y hablan de que la tierra es buena. Pero sin embargo dice el versículo 31 que los de otros 10 que subieron dijeron: no podemos subir contra ese pueblo. Y ellos, dice la Biblia, que dieron, versículo 32, dice que dieron un mal informe, dice esta versión. Nosotros debemos de cuidar que nuestra boca dé un buen informe. Diga conmigo, un buen informe. Es decir, que nuestra boca debe de hablar la palabra de Dios, debe de hablar cosas positivas. Nuestra boca debe de alinearse a la palabra del Señor. Y ellos regresan y dan un mal informe. Y me puse a ver acerca de ese mal informe, las diferentes traducciones, cómo traducen para darnos más luz a nosotros de lo que en este caso lo que no debemos de hacer. Si tu ánimo es negativo, pesimista, dijo el apóstol un día, debes de regañarte a ti mismo. Y debes de enderezarte y debes de decir: yo voy a hablar bien, y yo debo de salir del pesimismo y debo de ver la palabra de Dios como la bendición que es la palabra de Dios. Ese versículo 32 en la Nueva Versión Internacional dice que aquellos que regresaron comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Diga conmigo, falsos rumores. Entonces, cuando aquellos van y miran la tierra, ellos empiezan a hablar cosas que son falsas. Hablaron cosas falsas acerca de la tierra que habían explorado. Dios ya había dicho que esa tierra era para ellos y que era una buena tierra. Sin embargo, dice esta versión, la Nueva Versión Internacional, que comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Cosas que empezaron obviamente a desanimar y que no eran verdad. Y es que hay verdades, mis hermanos, que se vuelven mentiras cuando son exageradas. Dios quiere que nosotros no miremos hacia lo negativo, sino que miremos a lo positivo. Dios no quiere que miremos a la enfermedad, sino a la sanidad. Dios no quiere que miremos a la perdición, sino a la salvación. Obviamente la perdición ahí está, pero Dios quiere que miremos hacia la salvación, porque si miramos hacia la salvación, vamos a caminar hacia la salvación. Y nuestro estado de ánimo se va a gozar con la salvación. Sin embargo, si miramos las cosas negativas, ¿sabe que mucha gente mira cosas negativas en esta tierra? Solo cosas negativas. Dicen que estaba un hombre en la entrada de un pueblo y estaba con un niño por un lado, y entonces llegó unas personas que iban pasando, que forasteros que iban de visita, y le preguntaban al Señor, le dijeron, ¿cómo es la gente en este pueblo? ¿Qué me dice de la gente que en ese pueblo? Dijo, ¿cómo es la gente de dónde vienes tú? Dijo, bueno, la gente negativa, es gente que nunca hace nada bueno, solo delincuentes, y hay mucha perdición. Dijo, es igual, este pueblo es igual, dijo, es exactamente igual. Después llegó otra caravana, otras personas que pasaron, y el niño estaba escuchando. Y le preguntaban al Señor lo mismo, le dijeron, ¿y cómo es la gente de este pueblo aquí? ¿Qué me puede decir usted de la gente de su pueblo, aquí donde usted vive? Dijo, ¿cómo es la gente donde tú vienes? Dijo, muy buenas personas, son bondadosas, ayudan a todo el que pueden, es una bendición esa gente. Dijo, la gente de este pueblo es igual, exactamente igual. Y entonces el niño le preguntó al hombre, le dijo, ¿por qué le dijiste dos reportes diferentes a las personas? Dijo, porque el problema no son las personas, el problema son ellos. Si ellos miran las cosas de buena manera, donde quiera que lleguen van a mirar de buena manera. Pero si ellos miran de mala manera y miran solamente lo negativo, donde quiera que ellos vayan van a mirar solamente lo negativo. Dios quiere que miremos hacia la bendición. Dios quiere que miremos, ¿cómo miro el cuerpo de Cristo? ¿Cómo miro el camino de Dios? Dice que estos espías, dice que dieron falsos informes. Bueno, el versículo, en la Nueva Versión Internacional dice que dieron falsos rumores, difundieron
Comenzaron a esparcir falsos rumores. La Biblia de Jerusalén latinoamericana dice ese versículo 33, las versiones varían de un versículo a otro. Es decir, que algunas lo que tienen en el versículo 32, otra versión lo tienen en el versículo 33. La Biblia de Jerusalén latinoamericana, versículo 33 dice: y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido. Vituperaron la tierra que habían reconocido. Ellos dijeron: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. La palabra vituperar quiere decir desaprobar con mucha dureza algo o alguna cosa. Desaprobar con mucha dureza. Es decir, que cuando pasaron por el juicio de ellos, esa tierra para ellos fue mala. Y dice que vituperaron. Vituperaron, repito, es desaprobar con dureza, desaprobar con denuedo, tirándole. Por eso yo debo de cuidar mis palabras y debo de cuidarme de lo que sale de mi boca, obviamente, porque puede ser que la incline hacia hablar mal de algo. Usted se sorprendería cuántos cristianos hablarían mal del camino de Dios, hablarían mal de la iglesia, hablarían mal de la congregación, hablarían mal de donde Dios los lleva, porque eso está dentro de ellos y empiezan a desaprobar, pero desaprobar con dureza. Yo no digo que en la iglesia no haya problemas, yo no digo que en la congregación seamos perfectos, no, somos justos cuando decimos amén, y somos santos, pero cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes actitudes. Yo no quiero ser racista de ninguna manera, no mirar diferentes culturas, pero hay culturas que uno las notaría un poquito más difíciles. Por ejemplo, los morenitos de acá de Estados Unidos, ellos cuando platican parece que están peleando, ¿verdad? Parece que están peleando, y durante la época de la esclavitud ellos sufrieron mucho maltrato físico de sus dueños, de sus amos. Pero yo alcanzo a entender cuál era el problema de los amos, que hasta cierto punto ellos los miraban como muy necios, como que se montaban, eran esclavos, pero se montaban en su idea y nadie los sacaba, y eso los amos los enardecía, los cansaba, y los azotaban y los trataban mal, pero no tanto porque el amo fuera malo, sino porque la cultura tenía esa forma de ser. Esa forma de ser eran lo que llamamos necio, lo que llamamos duro, lo que llamamos seguían en sus ideas, y los otros queriéndolos cambiar a palos, pues. Pero aún en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos diferentes, y algunos son más dóciles y algunos son más difíciles de tratar, pero no podemos hablar mal del cuerpo de Cristo. No podemos hablar mal de la tierra donde Dios nos trajo, sino que tenemos que ver lo positivo. Es decir, que si tú miras una persona que tiene tantas cosas negativas, tienes que quitar los ojos de la negatividad y tienes que voltearlos hacia lo bueno, porque algo bueno tienen. Seguro, no hay nadie que no tenga algo bueno. Todos tenemos algo bueno, pero a veces le ponemos atención a lo malo. Eso puede ser en el matrimonio también. En el matrimonio hay personas que obviamente que quizás el cónyuge diga que es difícil de tratar, de soportar, pero algo bueno ha de tener, algo bueno. Tal vez alguno es muy dócil, muy amigable, muy comprensivo, pero tal vez su problema es que no provee para la casa. Y tal vez haya otro que es bien difícil de tratar, su carácter es demasiado áspero y en medio de sus problemas, pero tal vez ese sí provee para la casa, tal vez ese sí provee para su familia en medio de sus problemas, pero cada uno es diferente. Ahora, estos, dice esta versión Biblia de Jerusalén latinoamericana, que vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían ido a reconocer.
La versión Reina Valera actualizada, ese versículo 32 dice que empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado. Lo empezaron a desacreditar. Y desacreditar quiere decir hacer que algo pierda la reputación, la buena reputación. Hacer que se pierda la reputación de una persona o de una cosa. Es decir, que Dios ya había dicho que la tierra era buena. Diga conmigo, la tierra es buena. Dios ya había dicho, la tierra es buena. La tierra es de bendición. Sin embargo, dice esta versión Reina Valera actualizada, que ellos empezaron a desacreditar. Empezaron a tratar de que esa tierra buena perdiera su buena reputación que traía en los hijos de Israel. Ellos venían emocionados. Ellos venían contentos. Dios los llevaba a una tierra que emana leche y miel. Dijo el Señor Jesús, dijo que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Cuando puso a los niños, dijo, estos son niños, son sencillos y hay que hacerse como los niños. Pero hay aquel que haga tropezar a uno de estos niños, porque el niño se emociona. Israel venía emocionado, venía saliendo de la esclavitud e iba emocionado porque la promesa era, los llevo a una buena tierra, a una tierra que emana leche y miel, a una tierra de cobre, que bebe la lluvia del cielo, una buena tierra. Sin embargo, ellos empezaron a desacreditar. Empezaron a tratar de que Israel mirara mal a esa tierra. Algún problema miraron. El problema que miraron fue que miraron gigantes ahí. Miraron problemas ahí y dijeron, no podemos conquistarla. Y cada persona que tiene una idea quiere que los demás se apeguen a esa idea también. Y cuando quiere que se apeguen a esa idea, puede empezar a contar cosas que ayuden a que crean como él cree. Y amén, cuando pensamos positivamente, cuando pensamos en lo bueno que es Dios, cuando pensamos en la promesa de Dios, qué bueno de que hacer que alguien crea eso y crea la bendición. Pero cuando miramos las cosas negativamente y tratamos de que alguien más las mire de la misma manera, dice ahí que empezaron a desacreditar aquel país. Dijeron, hemos recorrido y explorado y es un país que devora a sus propios habitantes. La versión Dios habla hoy dice que se pusieron a decir a los israelitas, versículo 32, versión Dios habla hoy, se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Piensen en el comentario que hizo que ellos no alcanzaran la bendición. ¿Cuántos queremos alcanzar la bendición? Porque ellos no alcanzaron la bendición. Los que la alcanzaron fue Josué y Caleb. Ellos perdieron la bendición porque empezaron a decir, dice esa versión Dios habla hoy, el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar, dice, mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allí eran enormes. Me llamó la atención el comentario de esta versión Dios habla hoy. En este comentario dice que cuando dice que ese país mata a la gente que vive en ella, dice que eso quería decir que es un país donde no se puede vivir, que es un país que es estéril, que es un país donde siempre hay guerras y conflictos. Es un país estéril, es un país donde no se puede vivir, es un país donde siempre hay problemas. Este es un país que mata a sus habitantes. Dice la otra versión, que devora a sus habitantes. ¿Se imagina a alguien hablando, por ejemplo, de una congregación diciendo, ahí solo hay conflictos, ahí solo hay problemas, ahí nadie se puede ver con nadie ahí? Y Dios está escuchando, Dios está poniendo atención, Dios está diciendo, estos no pueden dar un buen reporte. El buen reporte es que Dios está con nosotros. El buen reporte es que Dios nos va a sacar adelante. El buen reporte es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos lleva hacia adelante. Hay un versículo en Malaquías. En Malaquías, cuando aquellos hablan y están hablando mal, porque Dios escucha lo que decimos, mi hermano. Así es que cuando tú miras algo y que quizás suena un poco raro a tus oídos, debes
tener cuidado de tu boca, porque tu boca puede hacer que no alcances la bendición. Porque miras cosas negativas. Y repito, sí las hay, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Pero cuando yo digo, Señor, yo solamente voy a dar un buen reporte. Y voy a decir como Josué, vamos a subir y vamos a conquistar y Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuándo dicen amén? Dios nos ha dado la victoria. En Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. ¿Estamos ahí? Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado contra ti. Dice el versículo 14, habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Es decir, que ellos estaban mirando cosas negativas, diciendo, no, mira, servirle a Dios no tiene caso. Y el problema es que no solamente lo pensaban para ellos, porque una cosa es tener el problema uno y que uno quiere salir de ese problema, y otra cosa es tratar de que los demás se unan al problema también. Eso se llama maldad, mi hermano. Eso se llama maldad. Que si yo miro a una persona mal, trato de que éste también lo mire mal a él también. Y entonces Dios dice, ese es un mal reporte. Dice ahí, dice ese versículo 16, versículo 15. Dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Pero mire lo que dice el versículo 16. Que entonces los que temían al Señor, diga conmigo, los que temían al Señor. Es que el temor del Señor, la bendición del temor del Señor, nos lleva a la bendición, nos lleva a la prosperidad, nos lleva a la salud, nos lleva al bienestar. Y los que temían al Señor, dice ese versículo 16, que se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y dice que fue escrito delante de él un libro memorial para los que le temen al Señor y para los que estiman su nombre. Mis hermanos, Dios nos ha puesto la bendición delante de nosotros. Amén. Dios ha puesto la bendición delante de nosotros. Dice la Biblia que cuando Moisés se para ahí en el monte o se pone delante de Israel, dice que está el monte Gerizim y el monte Ebal. Y entonces hay un monte de la bendición y hay un monte de la maldición. Y el pueblo debe de elegir. Debe de elegir. Ahí en Josué 24 dice que Josué le dice a Israel, le dice, elijan hoy a quién servir. Si a Dios o a los dioses de esta tierra. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir que Dios quiere que nosotros hagamos una buena elección. Y aquí dice que se escribe libro memorial para todos los que temen al Señor. Y dice, para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre, versículo 17, y ellos serán míos. Y ahí entra que hay una promesa que se va a cumplir. Hay una cosa que le agrada a Dios. Hay una cosa que le agrada a mi Dios. Y es la fe, mi hermano. Diga conmigo, la fe. Yo conozco gente difícil, mi hermano. Yo conozco gente que yo los desaprobaría a ellos. Pero hay un asunto que tienen fe. Y a Dios le agrada la fe. Dios se goza de la fe. Mire, mi mamá, ella tuvo conflictos. No fue una cristiana perfecta. A veces tenía conflictos con los pastores. Pero una cosa tenía mi mamá y tenía fe. Y aunque cualquiera desaprobara su conducta, pero la fe es la que le agrada a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios vio la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Y Abraham fue llamado amigo de Dios porque Abraham tenía fe en su corazón. Yo lo que debo de cuidar es que haya fe en mi corazón. Dice el versículo ahí, versículo 17, ellos eran míos. Dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Y entonces hay un reporte que debe salir de mi boca y debe ser un buen reporte. Si te preguntan, ¿y la congregación dónde vas? ¿Cómo está? Es una bendición, mi hermano. Pero fulano dice que ahí hay problemas. No sé él, pero yo te puedo decir que es una bendición la congregación. Que vamos hacia adelante. Que nadie nos puede detener. Que estamos bendecidos. Que Dios nos lleva hacia adelante porque es un buen reporte que sale de nuestra boca. Ahora, regresando a Números, esa expresión
Cuando dice la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, ese comentario de la versión Dios habla hoy, dice que lo que dijeron es un país donde no se puede vivir, es un país estéril, es un país enfermo, porque siempre hay guerras y conflictos ahí. Diciéndoles, mira, ni se metan ahí. Ahí, si se meten ahí, van a ver que se van a pasar peleando entre ustedes solamente. Ahora el Señor Jesús dijo una expresión, dijo, yo no crean que yo vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer una espada. Y en esa espada sí, habrá división, pero división por causa del reino de Dios. Pero nosotros sabemos que vamos hacia adelante en el reino de Dios. Y que a veces la división, mi hermano, obviamente cuando es de acuerdo a Dios, es una división de bendición. Diga conmigo, de bendición. ¿Por qué? Dios llama a Abraham de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Y Abraham sale y cualquiera le diría, Abraham y la familia, Abraham y tus parientes, Abraham y tu casa. Y dijo, no, Dios me llamó a mí. Dios me llamó y en ese llamamiento Él me ha prometido bendecir. Y entonces yo elijo ver lo bueno y elijo dar un buen reporte, una buena noticia. Y no decir, en esa tierra solo hay guerras y conflictos. Dice la traducción en el lenguaje actual, ese versículo 31 al 33. Dice que los otros que habían ido con él, con Caleb y Josué obviamente, empezaron, dice, a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. ¿Qué había dicho Dios? Que el territorio era bueno, que el territorio era tierra que emana leche y miel, que la tierra era una tierra de bendición, que era una tierra de prosperidad. Pero dice que ellos empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. Desanimar quiere decir quitar el ánimo. Mira lo que dice. Desanimar quiere decir quitar el ánimo o quitar la energía a alguien para proseguir una lucha o un emprendimiento. Quitar el ánimo o quitar la energía. Por eso yo creo que a veces tenemos pláticas que en lugar de salir edificados salimos desanimados. ¿Por qué? Porque la palabra puede ser negativa. En lugar de inyectar energía, dice que desanimar quiere decir quitarle la energía a alguien para proseguir una lucha o un emprendimiento. Este camino es un camino de bendición, mi hermano. Amén. Yo no puedo decir, mire, como dijo mi pastor que allá de donde él venía un día fueron a evangelizar. Y un hermano se puso a hablar de la palabra evangelizar. Y los invitaba a uno que se entregara a Cristo. Dijo, pero si te entregas te van a venir unas luchas que ni yo puedo con ellas, dijo. Ese es un mal reporte, ¿verdad? Es un mal reporte. No, yo sí puedo porque Dios está conmigo. Yo sí puedo porque Dios va por delante siempre. Porque Dios es el que me llama y el que se compromete a estar conmigo. Y Él es el que siempre me da la victoria. Siempre. Por supuesto que hay un ring donde luchamos. Es la lucha de la fe. Pero yo lucho del lado de Dios. Dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Diga conmigo, la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La que está ganada, mi hermano. No hay batalla más buena que esa. La que está ganada. Y esta batalla está ganada. Y el camino del evangelio no es difícil, mi hermano. Diga conmigo, no es difícil. ¿Qué es lo que requiere? Decisión. Es todo. Decisión. Yo no puedo decir, es que es bien difícil el evangelio. Claro, pues si le estoy haciendo caso a mi carne y me quiero ir al mundo y quiero andar en los bailes y quiero andar con mis amistades que se pasan solamente wiri. Ay, qué difícil es el evangelio. Pero como yo no quiero nada de eso, para mí ha sido fácil. El otro día les dije, y me acordé porque editando la predicación para la radio, ahí salió. Les dije, yo desde el 97 que empecé a diezmar hasta el día de hoy, puedo decir con confianza, hasta donde yo sé, no debo un solo penny de diezmo. Ni un solo penny siquiera, gracias a Dios. Pastor, ¿es difícil? La cosa más fácil del mundo. Para mí nunca ha sido problema. Por supuesto que ha habido escaseces.
Por supuesto que alguna vez conseguí $10 para la gasolina, por supuesto. Pero como para mí nunca fue opción. Nunca dije, ¿y si sí? ¿Y si no? No. Fue la cosa más fácil del mundo, porque el camino de Dios es fácil, mi hermano. O el Señor Jesús sería mentiroso. Tomar mi yugo, seguir en pos de mí y tomar mi yugo, porque mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Y si yo dijera que el camino de Dios es difícil, entonces estoy diciendo que Jesús es mentiroso. Pero para mí ha sido fácil. Pastor, pero nunca ha tenido problemas. Sí, pero los hubiera tenido aunque no fuera cristiano. O sea, el problema no me vino porque soy cristiano. Si yo no hubiera sido cristiano, de cualquier manera el problema ya hubiera estado. Y como me dijo mi pastor un día, porque mi pastor tuvo un problema legal, donde lo acusaban y lo acusaban de asesinato, hermano. Y me dijo, Agustín, me dijo, yo no me miro en este problema sin Dios. Sí, tiene razón. Porque de cualquier manera lo hubiera pasado. De cualquier manera hubiera pasado por ese trago amargo. Pero una cosa es pasarlo con Dios y otra cosa es pasarlo sin Dios. Y yo en Dios estoy bendecido, mi hermano. Así es que yo voy a dar un buen reporte. El camino de Dios es bueno. El camino de Dios es bendición. Yo estoy bendecido y tengo esperanza y Dios siempre ha sido bueno conmigo. Dios nunca ha sido malo conmigo, nunca. Siempre ha sido bueno. Siempre ha estado conmigo. En los momentos difíciles Él siempre me ha sacado adelante. Pero yo debo dar un buen reporte. Pero estos dice que se pusieron a desanimar, es decir, a quitar el ánimo o a quitar la energía para proseguir la lucha o para un emprendimiento. Por eso si te juntas con alguien que te quiere desanimar, mira mi hermano, aléjate de ahí, rompe esa atadura. Y tal vez no es una persona, tal vez es las noticias. Dijo un predicador, si lo que te causa conflicto es la noticia de CNN, apaga CNN, dijo. Apaga. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien que te quiere desanimar? Y un día estábamos pastores, estaban otros pastores y nosotros, mi esposa y yo, y el pastor olvidó su saco sobre la silla. Y mi esposa le dijo a la pastora, le dijo, hermana, el saco de su esposo. Dijo, no, que venga él por él, dice, si no se va a acostumbrar, dijo. Yo le dije a mi esposa, apártate de esa amistad. Pero es una pastora, sí, pero no te conviene, hija. No te conviene. Solo cosas conflictivas. No me conviene que mi esposa deje abandonado mi saco porque dice que venga él por él, que regrese él por él. Hay cosas que hay que quitarlas, hermano. Si te están desanimando, si te están diciendo, mira, ¿tú para qué vas a la iglesia? A ver, dime, ¿qué has ganado con ir a la iglesia? Y empiezan a tratar de desanimarte, aléjate de ahí, porque esos no van a heredar. Esos no van a alcanzar la bendición. Pero la bendición es nuestra, es para nosotros. La tierra prometida es para nosotros. La tierra prometida es la tierra que emana leche y miel. Amén. Es la tierra que emana leche y miel. Es decir, que Dios sí te quiere próspero. Dios sí te quiere bendecido. Pero yo debo de hacer caso solo a Dios. Sigue diciendo esa versión, traducción en lenguaje actual. Dice que los empezaron a desanimar y a decirles que el territorio era malo. Les decían, no lo hagan. Les decían, no podremos vencer a la gente tan poderosa, dice. Los que viven ahí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos, dice esta versión. Además, dice, mire lo que dice esta versión. Es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. ¿Qué reportes, hermano? ¿Qué reporte estaban dando los espías? Y eso que eran líderes en la congregación. Eran líderes de su grupo, de su tribu. Pero el reporte que estaban dando es un lugar, esa tierra es un lugar en donde no se puede vivir. Estaban hablando mal de la tierra, vituperando la tierra. Es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Mire, mi hermano, si Dios te manda ya a predicar a la jungla, donde puros aborígenes hay, míralos de buena voluntad. Míralos de buena voluntad. Yo bendigo a Rosa Luis.
Yo amo a Rosalía. De verdad, yo lo amo. Antes yo miraba mal a Helleview, pero ahora ya lo miro bien porque aquí tengo a mis hermanos. Tengo que hablar bien. Pero cuando estaba mi pastor, yo iba a predicar a Tascaloosa. Y cuando iba a predicar, yo pasaba por Helleview. Y no sé por qué siempre decía yo, para que se me quite, siempre decía yo, en este pueblo no viviría ni porque me pagaran por vivir en este pueblo. Pueblo tan feo, decía yo. Ahora voy y lo miro bonito, hermano. A veces los niños me han invitado, pastor, lo invito a tener mi juego de fútbol o algo. Y allá voy. Está bonito ese asunto, hermano. De veras, la gente, como aquí yo no voy en Roswell. Aquí nunca me han invitado a los niños a un partido aquí en Roswell. No, nunca me han invitado. La única vez que fui fue una vez que los de Helleview vinieron a jugar fútbol aquí. Y que me invitaron al partido. Y como yo estaba del lado de los de Helleview, los compañeros que estaban ahí sentados no estaban de acuerdo conmigo, pues. Pero es que los que me invitaron fueron los niños, pues. Que iban a jugar. Y entonces, ahora miro bonito, hermano. Ahora, por ejemplo, Helleview, ahora lo miro. Tiene vida, este pueblo tiene vida. Antes no lo miraba así, ahora digo, tiene vida. Es como el pueblo de mi esposa, un pueblo feo con ganas, hermano. Pero tenía más vida que el pueblo donde yo vivía. A mí también no me gustaba, igual que Helleview, porque es puras barrancas, hermano. Ahí el pueblo de mi esposa, hablando del pueblo de mi esposa, no se enoje. Puras barrancas, puros hoyos, puras bajadas y subidas y las calles ni derechas siquiera. Bueno, el área donde vivía mi esposa, pues, todo eso. Feo con ganas. Pero después me di cuenta, ya cuando andaba de joven y detrás de la muchacha, pues, me di cuenta que este pueblo tiene vida. No, de verdad, porque los jóvenes se reunían a jugar básquetbol en la cancha y había puestos de tacos, de tostadas y dije, esto está mejor que mi pueblo. La geografía no está bonita, pero aquí hay vida. Y lo mismo me pasó con Helleview, pues ya para aclarando, está bonito Helleview. Está bonito Helleview, hermano. Amén. Bendigo a Helleview. Porque hay que hablar bien. Amén. Hay que verle las cosas positivas. Y yo no se lo miraba hasta que me veo gente que es una bendición, mi hermano. Digo, oh, de veras. Tiene cosas buenas. Tiene cosas de bendición. Y uno debe de mirar las cosas buenas. Me cuidan los de Rosalía, no vayan ahorita. Cuando salga, cuando me baje de predicar, me cuidan, por favor, me protegen ahí. Pero eso se pusieron a desanimar, a quitar la energía. Dice el versículo 32 en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 32 dice que comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Decían, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos ahí son enormes. Esa palabra divulgar, porque versículo 32 ahí dice que comenzaron a divulgar. Divulgar quiere decir hacer que algo llegue al conocimiento de muchas personas. Hacer que algo llegue al conocimiento de muchas personas. O sea, se volvieron chismosos, pues en pocas palabras. Aquí no hay, gracias a Dios. Aquí solo hay santos. Amén. Aquí hay gente escogida. Aquí hay gente de bendición. Pero aquí dice que se pusieron a divulgar. Divulgar, hacer que algo llegue al conocimiento de todos. Se encargaron de que corriera el chisme por todo, falsos rumores. ¿Se imagina la situación de Moisés? Tratando de que el pueblo se anime y vaya hacia adelante obedeciendo a Dios y obedeciendo a su palabra. Y sin embargo, se encargaron de divulgar falsos rumores, a divulgar o hacer que llegara a todas las personas. Ya me imagino los grupitos que se hacían. Al fin que eran 10, uno corrió para acá, otro para allá, otro para allá, y todos. Pobre Moisés, hermano. ¿Qué hace un pastor así, hermano? Se imagina un pastor tratando de edificar y después le cuentan, pastor, ahí en aquella casa se juntaron unos hermanos y ni sabe lo que estaban diciendo de usted, pastor. Y ni saben lo que estaban diciendo de la congregación. Y lo peor de todo es pues que nunca falta quien lleve y trae, pues. Eso es lo peor de todo. Un hermano me dijo, y no está aquí ya, me dijo, pastor, yo ya no voy a su iglesia, le voy a decir por qué. Porque estos se reúnen y hablan de usted y de la congregación.
Y yo ya no voy a ir a su iglesia. Y hasta el día de hoy no ha venido. Pero él me dijo, estos se reúnen y se pueden hablar mal de usted y mal de la congregación. Por eso le digo que nunca falta quien lleve y trae, pues. Pero se imagina a Moisés con 10, hermano. Con 10, uno para acá, otro para allá, otro para allá. Y se pusieron a divulgar, a hacer que el chisme llegara a todos. Dice, todos los habitantes que vivimos ahí son enormes. Dice la versión King James en inglés. Se lo leo en español. Dice que trajeron un mal reporte, pero me llamó la atención porque esa versión no dice un bad report, sino dice un evil report. ¿Sí me entienden los que speak English, verdad que sí? No, porque no dice un bad report, dice un evil. Evil es maligno. No un mal reporte, sino un reporte maligno. Entonces yo debo de tener cuidado. Un reporte maligno. Dice la versión de Message en inglés. Dice que trajeron un reporte de miedo. Usa la palabra scary. Scary, rumores pues, scary. De miedo. Trajeron mensajes de miedo, mensajes aterradores. ¿Se imagina ya cuando el mensaje ya es terrorífico? Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Señor, ¿cómo le hago para que mi boca hable bien, Señor? Solamente que me clave a la palabra de Dios y le diga, yo voy a confesar tu palabra, Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Jesús dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Aunque pases, dijo el Señor, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar y aunque pases por el fuego no te vas a quemar. La Biblia dice, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Porque, mire hermano, un mal reporte es, por ejemplo, tienes un granito y alguien te dice, oh, ese tenía mi tía y era maligno, dijo. Cama. Qué reportes, hermano. Y de eso se murió, dice. Yo no quiero ese reporte. Yo no quiero ese reporte. Eso tenía. Y eso le pasó. Y nunca se pudo curar. Hermano, y como dijo aquel, me senté en un chocolate y era un pedazo de chocolate. Hermano. Pero eso es un mal reporte. Por eso cuando alguien dice, no, tengo un problema, pero el Señor lo va a sanar, mi hermano. Acuérdese que el Señor está con usted. Recuérdese que para Dios no hay nada imposible. Recuerde que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es un buen reporte. Saber que Dios todavía está en el negocio de sanar a la gente el día de hoy. Todavía está sacando adelante, todavía está levantando al perdedor y lo está poniendo arriba. Todavía cuando alguien decide seguirle a Cristo Jesús, su vida es restaurada, es cambiada, hermano. 180 grados de diferencia, totalmente al otro lado, porque Dios todavía es poderoso, todavía es bueno. Yo elijo creerle a ese reporte. Entonces no quiero reportes de miedo, no quiero reportes aterradores. Dice el versículo 30, volvamos ahí antes de, ya que vamos encarrerados. Dice ahí antes, versículo 30, que Caleb calmó al pueblo. ¿Estamos ahí? Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Ese es un espíritu de fe. Diga conmigo, espíritu de fe. Necesitamos tener un espíritu de fe. Subiremos, conquistaremos. Dios lo dijo, porque ellos solamente miraron el problema grande. Hay gigantes ahí. Mire, cuando alguien mira un problema gigante, dígale, pero Dios es más grande todavía. Dios es más grande, Dios es más grande que cualquier problema. Si yo miro a mi Dios más grande que el problema, voy a poder pasar ese problema. Pero si miro el problema más grande que mi Dios, eso va a impedir que yo alcance la bendición. Pero yo debo de ver que Dios todavía es poderoso y todavía está en su trono. Dice que Caleb calmó al pueblo y dijo, debemos de subir. Debemos de tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Versículo 31.
Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dieron un mal informe, esparcieron falsos rumores, vituperaron la tierra, desacreditaron el país, desanimaron, divulgaron, dieron un reporte maligno, esparcieron rumores aterradores. Ellos empezaron a darse ese mal reporte. Por eso repito, hay que tener cuidado de lo que hablamos. Hay que enderezar. Señor, ayúdame a enderezar. Guárdame de mi boca, Señor, porque es nuestra boca la que nos mete en problemas. Pero si yo creo en tu palabra, Señor, el Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. En lugares de verdes prados, de verdes pastos, me hará descansar. Él restaura mi alma. Él me guía. Él me lleva, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque Dios está conmigo. Y es un buen reporte. Debo de creer. Por eso, mire mi hermano, apartémonos de la lástima. Ay, pobrecita la hermana, mire qué problema tiene. Eso no le ayuda en nada, mi hermano. No le ayuda en nada. Pero si crees con ella, hermana, Dios es poderoso. Dios está con usted. Dios la ama, mi hermana. Para usted es importante para Dios. Eso la va a levantar. Siga esperando, porque Dios no le falla a nadie. Pero la lástima no le ayuda a nadie. Por eso yo no actúo con lástima, mi hermano. Eso de apapachar a alguien y darle palmaditas nomás, eso no ayuda a nadie. Pero si le das una palabra que venga de la palabra de Dios, eso lo va a fortalecer internamente. Y vas a mirar el poder de Dios obrando en la vida de la persona. No dar un mal informe. Dice el versículo 32 que dieron mal informe. Dice que los hijos de Israel le dieron mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dijeron que la tierra era conflictiva. Dice: la tierra que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, que es conflictiva, que solo problemas hay en ese lugar. El versículo 33 dice que vieron allí a los hijos de Anac, a los gigantes. Dice: y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Vieron los problemas grandes, los vieron invencibles. Nosotros todo lo podemos en Cristo. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo. Y usted puede estudiar la palabra todo y se va a dar cuenta que la palabra todo quiere decir todo. Es que no puedo amar. Sí puedes amar. ¿Cómo no? Sí puedes amar. Con el amor de Dios, sí puedes amar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él está en mi corazón. Y debo de repetírmelo: todo lo puedo en Cristo. El capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Dice que entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. La congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué pasó eso? Ese es el efecto del mal reporte. Es decir, que el buen reporte te va a levantar el ánimo, pero el mal reporte te va a afligir. Y yo debo de tomar el buen reporte. Por eso, mire, si usted elige ir a un lugar donde le hablan bien de usted y le hablan de la esperanza en Dios, yo lo felicito. Y si usted deja de ir a un lugar donde solamente lo afligen, ¿por qué a veces no nos gusta juntarnos con alguien? Porque solo mal reporte, mi hermano. Si tú quieres caerle mal a alguien, yo te voy a decir una clave rápido para que le caigas mal a alguien. Háblale mal de sus hijos. Con eso es más que suficiente, mi hermano. No te va a querer ver ni en pintura siquiera. No, pero es que es la verdad. Pero no se lo digas. Pero si tú miras las cosas buenas. Pero repito, ¿quieres caerle mal a alguien? Háblale mal de sus hijos. Que sus hijos son esto y aquello. Con eso es suficiente. No necesitas más. Pero si tú quieres bendecir y edificar, por eso yo reconozco que hay personas con las que no me gusta juntarme. Porque solamente afligen, hermano. En 2 palabras te trozaron al revés y al derecho. No, es que así es el hermano. Pues sí, así es, pero pues de lejecitos ahí mejor. Solamente lo necesario. Porque son malos reportes. Dice que ellos los afligieron. Versículo 1 dice que entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel.
Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Versículo 3: ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Ese es el efecto del mal reporte. Versículo 34, vaya conmigo al versículo 34. Dice que Dios le dice: según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Diga conmigo, enemistad. Estos espías se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no se unieron a la palabra de Dios. Dijo un predicador, dijo: si no tienes nada que hablar de la palabra de Dios, mejor no digas nada, dijo. Mejor guárdate el comentario. ¿Por qué? Porque mis palabras se convierten en enemistad con Dios. Dice que Dios les dijo: van a durar 40 años, un año por cada día, hasta que se cumplan. Versículo 35. Y el Señor, yo el Señor he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación. Entonces Dios miró esa actitud como perversidad. Diga conmigo, como perversidad. Y perversidad quiere decir hacer algo con mucha maldad, consciente y disfrutándolo. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Hay gente, mire, hay gente que te puede hacer enojar. Y a ti casi te da el patatús porque te hacen enojar. Y tú dices: pero si me muero del patatús, él se va a preocupar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A él le va a dar gusto. Se murió, dice. No aguantó la presión. Y uno pensando que si me muero, aquel se va a espantar. Va a decir: ay, ¿en qué me metí? No, aquel va a estar feliz. Porque perversidad es hacer algo con mucha maldad, consciente y disfrutándolo. Así es que guárdate del patatús. ¿Sí me entiende la palabra? ¿Sí? Guárdate de eso. Di: Señor, confío en ti. No me voy a preocupar. Porque dice que Dios dijo: yo el Señor, versículo 35, yo el Señor he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación. Disfrutaban, hermano. Entre más se juntaban, más disfrutaban. Dice: en este desierto serán destruidos y aquí morirán. Versículo 36. Dice: en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Entonces el mal reporte lo que hace es que debilita contra las plagas. El mundo está lleno de plagas, mi hermano. Y si yo me pongo a decirte: mira, hermano, ten cuidado, ahorita los virus andan a la orden del día. Por favor, mis hermanos, creo que a todos nos va a dar. Imagínense, hermano. ¿Qué va a pasar? Que la persona se debilita. Y la plaga los destruye. Estos hombres, la plaga los destruyó. Porque el mal reporte hizo que ellos se debilitaran. Pero cuando alguien dice: aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi otro lado, a mí no me llegará. A mí no me va a dar. Hay que confesarlo. A mí no me va a dar. Nunca confíes que te va a dar. No, es que ahorita anda el contagio por todos lados, pero a mí no me va a dar. Y únete a esa expresión, porque ese es un buen reporte. Dios está conmigo. Dios es poderoso. La sangre de Cristo está sobre mi vida. Y yo sé que quizás hay hermanos que han sido debilitados, pero en el nombre de Jesús a mí no me va a dar. Y voy a poder ayudar a mis hermanos con una palabra de fe, con una palabra de ir adelante en el nombre del Señor. Entonces se debilitaron contra las plagas a causa del mal informe. Versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer. Esos son los que alcanzaron la bendición. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, regresen conmigo al versículo 24. Dice: a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, un espíritu audaz,
un espíritu atrevido, un espíritu desafiante. Porque me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Qué quiere Dios de nosotros, mis hermanos? Un espíritu distinto, un espíritu audaz, un espíritu atrevido. Yo sí me atrevo a creerle a Dios, a creerle al Señor. Miren, bueno, el virus del 2020, para mí fue bendición, porque pude mostrarme atrevido. Vamos a hacer cultos. No, pero el pastor no debería de hacer cultos y debería tener cuidado. Bueno, esto es voluntario. Esto es voluntario. Pero yo tengo la oportunidad de ser atrevido. Tengo la oportunidad de decirle, sí, Señor, yo primero te voy a poner en primer lugar a ti. Yo sé que hay que obedecer las leyes de la tierra, pero ya cuando las leyes de la tierra se oponen al culto a Dios. Dijo el apóstol un día, dijo, este virus vino directamente contra las iglesias. Creo que fue él el que lo dijo. Este virus vino directamente porque todo se abría, menos las iglesias. Qué raro. Este virus fue un ataque directamente contra las congregaciones. Pero pudimos mostrarnos que creemos en Dios y que Dios nos guarda. Y si nos vamos, estaré mejor. Pablo dijo, para mí es mejor estar con el Señor que estar aquí. Aquí continúo por causa de ustedes, pero yo, estando en el Señor, es mucho mejor. Y entonces le creo a la palabra de Dios. Yo no quiero vivir un evangelio débil, hermano. Vaya conmigo a Mateo y terminamos. Porque en Mateo capítulo 11, cuando le vienen a hablar de Juan el Bautista al Señor Jesús, dice que el Señor Jesús dice el versículo 11, dice, en verdad os digo, entre los nacidos de mujer, ¿estamos ahí? 11, ¿qué les dije? 12. 11, hermanos. Mateo 11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué necesito yo? Decir, Señor, yo sí te voy a creer. Con los que te crean, con ellos vamos a caminar hacia adelante. Y vamos a abrir brecha en el nombre del Señor. Y sí vamos a alcanzar. Estados Unidos se fundó con personas que se atrevieron a desafiar el tiempo, a desafiar el terreno, que empezaron a abrir brecha. Salieron desde el este hasta que llegaron al oeste, abriendo brecha, abriendo lugares donde alcanzar, porque se atrevieron a ir más adelante. Pero estaban los que se conformaban, llegaban a un lugar y ahí se establecían. Ya nunca salieron de ahí. Yo termino con esto. Estaba escuchando la historia de unas tribus de África. Y las tribus de África, una tribu con otra, hacen pactos de hermanos, pactos de cuidarse a sí mismos, pactos de que van a ser uno. Y en ese pacto hablan de la bendición de ayudarse uno al otro. Pero después del pacto, cada uno tiene que repetir lo más negativo que pueda pasarle al otro si no cumple el pacto. Lo malo, lo que más se le ocurra que le pase a aquella tribu si no cumple el pacto con el que se acaba de comprometer. Y lo curioso de esa maldición, al último después tiran maldición. Después de la bendición tiran maldición. O sea, van a maldecir a la otra tribu en caso de que no cumpla con lo que dijo. Y la maldición más grande que a ellos se les puede ocurrir es decir, que nunca crezcas y que siempre estés igual como estás ahora. Esa es la maldición más grande que se les puede ocurrir. Y me puse a pensar, una congregación donde pasa 1 año, 4 años, 8 años, 12 años, 15 años, 25 años, y están igual que el primer año. Dije, eso se convierte en maldición. Es la maldición más grande que se le puede ocurrir a esas tribus. Que nunca cambies, que siempre estés en la misma condición que estás ahora. Yo no quiero estar en la misma condición. Yo quiero crecer en Dios. Yo quiero crecer en mi economía. Yo quiero crecer en mi familia.
Porque la maldición más grande es quedarme igual. Por eso crezcamos. Los de la alabanza, por favor, prepárense, hagan las cosas un poquito mejor, por favor. Es una maldición que toco igual que hace 10 años. Me equivoco más ahora que hace 8 años. Vamos para atrás. Eso se convierte en maldición. Ahí me llamó la atención eso. La maldición más grande que se les pudo ocurrir, decirle al compañero que siempre estés igual, que nunca crezcas, que siempre sean los mismos, que nunca camines hacia adelante. Yo quiero caminar hacia adelante y debo de tener un espíritu de fe. Debo tener un espíritu de fe, creerle al Señor y caminar en el nombre del Señor. Pasa el grupo de alabanza. Y vamos a hablar bien del grupo de alabanza, pero hay que animarlos a que le echen ganas. Que le echen ganas, por favor. Mire, quizás es día domingo, no es una enseñanza de la alabanza, pero cada error que cometen estorban a la congregación. Cada error, cada palabra que se les olvida, cada nota que cae mal, es un estorbo a la congregación. Es un estorbo para que suban y entren a la presencia de Dios. Y al principio, amén, pero después de años y años, hay que cambiar y hay que mejorar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y Señor, gracias porque te tenemos a ti. Y Señor, queremos dar un buen reporte. Queremos hablar bien. Queremos, Señor, que miremos tu obra y miremos tu pueblo como una bendición, como algo que tú estás trabajando y que, Señor, estás obrando en nuestras vidas. No queremos quedarnos igual. No queremos dar vueltas 40 años por el desierto, sino que queremos, Señor, alcanzar ese lugar que tú ya preparaste para nosotros. Señor, que nadie hable mal de esa tierra prometida, de eso que tú hablas de nosotros, de ese lugar donde nos llevas, Señor. Que seamos inteligentes, sabios, para desechar todo mal reporte, para no unirnos al mal reporte, para no unirnos a aquello que quiere detenernos en el camino. No queremos ser debilitados por las plagas. No queremos ser detenidos, sino que queremos alcanzar y queremos ser fortalecidos. Padre, en el nombre de Jesús, que siempre haya una palabra de fe. Que siempre haya una palabra de fe. Que al hablar, Señor, con nuestra boca, abramos camino en el mundo espiritual. Abramos camino en el mundo espiritual. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Aquí estamos delante de ti, Dios. Aquí estamos delante de ti, mi Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, abrimos nuestro corazón a tu mensaje, a tu palabra de vida, a tu unción, a tu gracia, a tu luz, a tu presencia. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos la gloria. Que de mi boca salga una palabra de bendición. Como dice tu palabra, que sepa levantar al caído con una palabra, Señor. Que no mire lo negativo. Que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine. Y que no me una, Señor, a la voz del enemigo tratando de desanimar a alguien, sino que ayude, Señor, y que bendiga, Padre. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor, a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos que vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús declaramos que vamos abriendo brecha. En el nombre de Jesús declaramos que creceremos en todas las cosas, en todos los aspectos, en número, en economía, en fortaleza, en sabiduría, en habilidades, en ministración, en el nombre de Jesús. Padre, te alabo y te bendigo. Padre, te alabo y te exalto. Padre, te alabo y te glorifico, Dios.
y bendigo tu nombre y exalto tu nombre, Dios. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria a ti, Señor. Sí, mi Rey, sí, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos. Abre mis ojos, quiero decirle, abre mis ojos a tu palabra. Abre mis ojos, Señor, a mirar tu propósito, a mirar positivamente, a entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, te bendigo y te doy la gloria, y te doy la gloria, y te doy la gloria, Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Dilo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, mi Señor, mi Rey, Jesús. Sí, mi Señor. Una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, mi Señor. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, mi Señor Jesús. Jesús, aleluya. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera. Señor, te alabo y te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, porque nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Alcanzaremos bendiciones, caminaremos hacia adelante. Señor, habrá libertad, habrá cada día sanidades, se mostrará cada día tu poder, Señor. Nada nos detendrá, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Señor. Aleluya. Yo recibo que Dios me lleve hacia adelante. Yo recibo caminar en victoria. Yo recibo que no hay gigante que me pueda detener. No hay gigante que me pueda detener. Voy hacia adelante. Voy hacia adelante. Oh, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Mi Señor, te adoramos. Santo, santo. De gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de experiencia en experiencia. Gracias, Señor. Gracias, porque abres puertas delante de mí, abres camino delante de mí. Cosas grandes tiene Dios para nosotros, cosas grandes, porque Él es fiel a su palabra. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Dios te ama, Dios nos ama, Dios está con nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
En Cristo Jesús. Recibe la gloria. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre cada vida y en cada corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, puertas de bendición sean abiertas delante de este pueblo. Ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, vayan y abran puertas de bendición, de prosperidad, de salud para este pueblo y sobre este pueblo. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Bendiciones.